Un gusto estar con todos que están asistiendo a nuestros episodios que están a contar quién son los coordinadores nacionales de ALAMOC. Bueno, estamos en 17 países, entonces presentar a todos es una cosa muy importante. ¿Y por qué importante? Porque todos necesitamos conocernos a nosotros, pero hacer conocidos afuera de Latinoamérica. Este proyecto es conducido por yo, que soy vicepresidente de ALAMOC, de nuestra Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo-Conductual. En esta oportunidad vamos a Chile y tenemos a Brian. Brian, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, tú tienes la palabra. Tienes que contarnos quién eres, cómo estudiaste, cómo ingresaste en la psicología, qué haces en la psicología, qué estudios haces, publicas, participas de eventos, lo que sea. Cuéntenos quién eres para que conozcamos a Brian Alfredo Oyarzún. Gracias, Brian, por estar con nosotros. Osvaldo querido, primero que todo, muchas gracias por esta instancia. Agradezco todo tu inmenso trabajo e incansable trabajo que realizas. Así que para mí es un placer eso, junto a un rico cafecito brasileño, poder estar acá en esta mañana. Así que, bueno, me resultó interesante esta pregunta, ¿no? ¿Quién es Brian Alfredo y de dónde viene Brian Alfredo? Wow, Brian Alfredo es una persona que, bueno, su raíz, donde nace Brian Alfredo, es de una ciudad llamada Los Andes, aquí en la zona centro del país, ¿no? De Chile. Eh, eh, Cuando me voy acercando un poco a esta biografía, ¿no? De cuando comienzo a aproximarme quizás a algunas cosas de lo que es la psicología o la psicoterapia, recuerdo algunas experiencias de la vida con algunos familiares que recuerdo que atravesaron algunos problemas psicológicos de consideración. Y bueno, creo que mi madre me cuenta, porque yo no tengo un recuerdo muy nítido de aquello, pero ella me cuenta que posterior a una de esas situaciones de uno de los familiares, me dice que yo me había propuesto como posterior a eso a decir voy a estudiar algo con el tema de salud mental para poder ayudar a estas personas. Bueno, eso es como una historia aparte de la biografía. Bueno, y avanzando la vida, siempre tuve mucha curiosidad por intentar comprender por qué hacemos lo que hacemos, cómo ocurre esto que hacemos. Siento que una de las características que me puede definir es que suelo ser muy curioso. Es como cuando algo me llama la atención, me importa, es wow, me atrapa eso y me quedo ahí dándole vueltas, tratando de ver por dónde puede ir esto. Me gusta mucho conocer, con una curiosidad como natural. El hecho de conocerme es como gratificante. Y en ese camino, bueno, terminando la enseñanza media, era, bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Y surge esta elección de poder estudiar psicología, ¿sí? Dentro de la formación de pregrado en psicología, bueno, es una formación bien variada, bien mixta, ¿no? Que de alguna manera ya terminando la licenciatura, sales a trabajar. Y creo que aquí pasa algo súper interesante que valoro muchísimo ahora en perspectiva y que en ese momento resultó quizás algo difícil, pero era que ya trabajando como psicólogo, eh, principalmente inserto en el campo de la psicoterapia, llegaba a 3 años aproximados ejerciendo cuando empecé como a analizar y ser un poco más crítico con mi propio quehacer y decía, a ver, estoy notando como quizás algún grado de impacto, cambio en la terapia, en lo que hacemos. Yo trabajé mucho tiempo en el sistema público de salud. Y luego era la pregunta, a ver, ¿por qué estas personas han llegado de alguna manera a estas situaciones que actualmente se encuentran? ¿Cuáles son como las explicaciones, ¿no? Al respecto de eso? Y fue como ese punto donde llegué
a un grado como entre insatisfacción por mi quehacer clínico. No sentía como que lo que estaba haciendo tenía como algo muy relevante o significativo. Y por otro lado, esta insatisfacción con las respuestas que habíamos adquirido ahí en el pregrado sobre cómo ocurre el comportamiento humano y qué es lo que lo mantiene, fue en ese punto donde comencé, dije, acá no, tengo que buscar algo más allá de lo que hasta ahora he tenido. Y ahí partió una búsqueda más o menos intensa, tratando de buscar primero, partí por algunos modelos terapéuticos, estudiándolos así como para conocerlos, terapia centrada en soluciones, terapia sistémica, la parte psicodinámica, hasta que en un punto llegué a la terapia cognitiva conductual. Primero, la terapia cognitiva en realidad, porque recuerdo que en ese entonces, mirando por internet, había un libro que estaba en ese entonces como en PDF, y recuerdo dije, me puse a leerlo y me pareció bien interesante, que ahora, bueno, este libro está acá y era precisamente el primer libro que conocí de terapia cognitiva, y cuando lo comencé a leer me causó mucho interés. Cómo esto hablaban de estos pensamientos automáticos, estas creencias intermedias, estas creencias nucleares y cómo de la perspectiva cognitiva habían tratamientos, intervenciones como con muy buenos resultados. Y ahí comencé a leer, bien autodidacta, ¿no? A leer hasta que un momento dije, ¿sabes qué? Quisiera formarme un poco en esta terapia. Y ahí es donde parte mi primera formación, un diplomado en terapia cognitiva conductual en una institución de México, y donde pude comenzar con las primeras intervenciones como desde esta perspectiva TCC. Y aquí viene el segundo evento que también, ¿no? En perspectiva lo valoro muchísimo, que dije, ok, sí, acá observamos cambios, vemos incluso cambios más rápidos, las personas logran generar giros en sus vidas, pero después partí esta pregunta, a ver, ¿es así que esto así como casi lineal causal, que los pensamientos, y tratando de ver como explicaciones, ¿no? Más científicas, que los pensamientos, ¿cierto? Generan una serie de emociones y comportamientos que esta es como la explicación del comportamiento humano. Y ahí traté de ir un poquitito, ¿no? Como a las bases de estas TCC, tratando de ver las explicaciones, ¿no? Quizás investigaciones translacionales, luego investigaciones básicas. Y fue en ese punto, esto ya era el cuarto año de posterior a la licenciatura, donde me encontré con una cita a B.F. Skinner. Y realmente leo Skinner lo conocía de pregrado, muy mal interpretado, ¿no? Es una tónica, al menos acá en Chile, Skinner se enseña muy mal. Y fue allí que me puse a leer Skinner. No existían los libros de Skinner acá hace 10 años atrás. No habían impresiones ya. Editorial Fontanella, que era la que traducía al español, ya estaban descontinuados esos libros. Y la única opción era lo que estaba en la web, en PDF. Y comencé a leer. Recuerdo que el primer libro que leí fue sobre el conductismo de Skinner y luego fue Ciencia y Conducta Humana. Y ahí comienzo como un nuevo viaje en la vida, que fue precisamente esto. Empecé a entrar un poquito a la parte más básica, ¿no? ¿Cómo ocurre el comportamiento humano? Y así fue como, bueno, me volví luego un lector de Skinner, conocer los programas de reforzamiento, el libro Contingencias de Reforzamiento también, que fue un libro que todavía lo tengo acá en la biblioteca. Y allí fui decantándome ahora un poquitito más por la parte como dentro de esta TCC, como por esta parte más conductual, en el sentido más básico de las explicaciones del comportamiento humano. Seguimos avanzando, ¿cierto? Ahí en Skinner, después
comencé a conocer sobre conducta verbal, el libro de conducta verbal de Skinner, que es un trabajo como preexperimental, ¿no? Donde Skinner va plasmando muchas ideas de esto, pero que, bueno, Skinner no tuvo la oportunidad de poder ir generando como experimentación al respecto, pero es un libro bien complejo y a la vez tremendamente interesante. Y así fue como me llevó o me ha traído hasta la actualidad, como ir en esta dirección, esta parte bien ligado a Skinner y a los trabajos post-skinnerianos que se denominan de alguna manera, más cercanos al contextualismo funcional. Y como este ha sido el recorrido en la actualidad. Bueno, en mi actualidad estoy un poco más cercano a la terapia de aceptación y compromiso. Eso es lo que practico en mi clínica particular. eh, Además de la psicoterapia analítica funcional, que son las dos terapias con las cuales trabajo de una forma diaria, digamos, y ese ha sido como mi trayecto de alguna manera, y hasta este momento, siempre digo, hasta este momento me encuentro en este lugar. ¿Por qué digo hasta este momento? Porque no sé si mañana encontraré nuevas lecturas, nuevas líneas, y no sé en qué dirección terminaré, ¿no? Esto de la curiosidad es un mundo abierto, y me gusta siempre estar cuestionando constantemente, o sea, analizando críticamente mi quehacer terapéutico y a la vez tratando de ir viendo cómo esto se conecta con el conocimiento y la ciencia básica. Siento que ese nexo para mí personalmente me interesa muchísimo porque cuando estaba en el pregrado sentía que muchas de las cosas que hacíamos o nos enseñaban era como un grado de especulación. Y eso es algo que intento dejar lejos, ¿no? Como la especulación. Así que ese ha sido más o menos mi transitar en la parte como de la carrera. Actualmente estoy también bien cercano a algunas propuestas de trabajo que se están realizando con respecto a pensamiento negativo repetitivo, e intervenciones breves desde ACT. Estamos ahí también, continuamos formándonos y trabajando en divulgar lo que es la psicoterapia analítica funcional, generando instancias de aprendizajes experienciales. Seguimos divulgando dentro del contexto de terapia, aceptación y compromiso, y por sobre todo dentro de lo que es la ciencia, ¿cierto?, conductual y contextual. Em, Dentro del quehacer acá en Chile, bueno, ser parte de Alamoc implica un gran trabajo de fondo, porque implica estar en un constante llevando esto a otras personas que quizás aún no conocen sobre el movimiento conductual, cognitivo y contextual. Entonces, además también se ha generado en algunos sectores un poco de rechazo a esto. Entonces, nuestra estrategia siempre es, y lo conversamos siempre con los colegas, es necesitamos hacer apetitivo esto, que lo conductual, que lo cognitivo y lo contextual se vuelva algo deseable para los colegas que no lo conocen y no algo que nos genere distancia, ¿cierto? Como algo aversivo. Y en ese sentido es que siempre buscamos en nuestras interacciones en redes sociales, cuando surgen dudas y algo, siempre buscamos interactuar desde la amabilidad. Creo que eso es una cosa lo que nos caracteriza, es ser amable a la hora de poder explicar o redebatir algo, eh, para que de alguna manera no se tome como a través de nuestro comportamiento se rechace este gran movimiento conductual, cognitivo y contextual, que siento que eso sí ha tenido una incidencia en la masificación de esto y por otro lado también en la restricción. Entonces, una de las cosas que puedo destacar de la impronta como coordinador acá en Chile es esto precisamente de esta forma, hacer apetitivo el movimiento conductual, cognitivo y contextual, para que seamos cada vez mucho más quienes podamos sumarnos a esto, porque esto es un movimiento con historia que tiene muchas personas de fondo, y eso es muy lindo valorarlo, darte cuenta de que hay personas que estuvieron antes que uno en este trayecto y cómo ellos fueron sembrando para que nosotros hoy podamos disfrutar de esto, y ahora nosotros cómo también vamos a sembrar para generaciones futuras. Acá no importa tanto quiénes somos, sino que la causa, el movimiento conductual, cognitivo y contextual
es lo que vamos a impulsar constantemente. Eso es lo que podría comentar un poquitito de esta persona llamada Brian Alfredo Oyarzún. Querido Waldo. Gracias, excelente. Me encantó su historia porque es esto que necesitamos presentar a la gente, hacerlos conocidos y demostrar que estamos muy unidos por una cuestión teórica, con prácticas clínicas y contribuiste para esto. Muchas gracias y nos vemos muy pronto porque tenemos congresos importantes para compartir este año y los años siguientes. Ahí estaremos. Hasta luego. Un abrazo, querido Waldo, y para todos.